Buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. De nuevo aquí en el Hotel Claridge de Madrid, que amablemente nos cede este espacio para este rincón de cine, llegarles a todos ustedes en una segunda entrega de remakes de cine, es decir, estas versiones nuevas que se han hecho en muchos casos de clásicos y que muchas veces nos discutimos si realmente ha merecido la pena o si hace falta hacerlo. Y como cada semana, con nuestros dos invitados de lujo, nuestros dos tertulianos de cine, Guillermo Balmori, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y David Felipe Arranz. Muy buenas noches, ¿qué tal, queridos? Quedó en el tintero muchas cosas, yo creo que nuestros espectadores se lo han pasado bien y están descubriendo que algunas películas que no conocían, el remake es la conocida. En el cine negro hemos encontrado maravillosas películas, por ejemplo, La Golfa y Perversidad, dos grandes películas. Y lo que ha perdurado es tal vez el remake, ¿no? Sí, porque además es muy curioso, el origen es de un periodista que se llamaba Georges Lafouchardier, que era un periodista francés, y en el año 29 escribió por primera vez la historia de un hombre humilde, un oficinista que se había enamorado de una prostituta, la prostituta se ríe de él y la mata. Esto la gente lo interpretó como que había ocurrido de verdad, y de ahí Fritz Lang se quedó totalmente fascinado por esta historia, y fíjate hasta qué cumbre la llevó. Hay que decir que evidentemente la prostituta en Hollywood no fue prostituta por el código Hays, sino que era una mujer, bueno, pues... De la vida. No, era una mujer cara dura, pero no era prostituta, se aprovecha de este señor, y era una especie, digamos, de continuación del éxito que había sido La mujer del cuadro, con los mismos actores, Joan Bennett y Edward G. Robinson, también dirigida por Fritz Lang, y que también tenían esa relación, ¿verdad?, los dos, esa relación, digamos, tortuosa. Please don't cry. I'm not crying, you fool, I'm laughing. Kitty. Guillermo, si hablamos del mundo de Lampa y las películas sobre todo de gángsters, hay una que es Scarface, el terror de Lampa, y que tiene un magnífico remake, además interpretado por Al Pacino. Fíjate, tú decías, ¿es necesario hacer un remake? Pues no sé si es necesario, pero en este caso es acertadísimo este remake. ¿Por qué? Pues porque no calca, no sé, la primera versión, la de Howard Hawks y Hughes, porque está producida por y dirigida por los dos Howard, resulta que es un clásico del cine negro, pero realmente en la segunda versión con Al Pacino también un clásico, el clásico contemporáneo, El precio del poder. Claro, cambia, digamos, el tráfico de alcohol de los años 30 por el tráfico de drogas de los años 80, 90, 80, en este caso 70, 80, y la estética es totalmente diferente, la sitúa en Miami, y claro, es un mundo diferente, es la misma historia, pero totalmente exportable y totalmente disfrutables las dos, sin ningún tipo de problema. Un remake acertado, yo creo. Y además, grandioso, porque... no solamente por la interpretación de Al Pacino y de Michelle Pfeiffer, sino la puesta en escena de Brian De Palma. Es que el material original, que además adaptan muy bien los dos, es una novela de Armitage Trail, que es extremadamente violenta, porque es la vida de Al Capone, al que llamaban Scarface. Cara cortada. Y hasta tal punto reflejó con fidelidad los hechos que los matones del propio Al Capone se presentaron a saludar a Ben Hedges, a darle una paliza. Entonces el hombre se escapó, pero sí es verdad que ese afán documental que tenía Armitage se plasma en las dos películas. Brian De Palma es uno de los grandísimos cineastas de Lampa, ¿no? En esa época que tanto nos gusta a nosotros. Y además Al Pacino ha hecho una de las mejores interpretaciones de su vida con ese Tony Montana que ya ha pasado a la historia. Al Pacino haciendo de Al Capone. Bueno, hay una película española llamada El Cebo, de Ladislao Bagda, que es una de las grandes producciones españolas de todos los tiempos y que por la temática, por la puesta en escena, Hollywood se fijó, y ni más ni menos que Sean Penn dirigió la versión, el remake, llamada El Juramento. Una magnífica película, ¿verdad? Bueno, es una película que no parece española, ¿no? Porque es una película con parte esencia, no es parte nórdica, por así decirlo, y es un clásico de este cine de niños o de perturbados que persiguen niños, parecido, recuerda mucho a M, el vampiro de Düsseldorf, y es una rareza, yo creo, dentro del cine español, pero muy apreciada, y yo creo que se cuenta entre lo más granado de la historia de nuestro cine, aunque sea algo atípico. Y El Juramento es una grandísima película, está muy bien hecha, además Robin Wright, la mujer en ese momento de Sean Penn, Jack Nicholson, Sam Shepard, Mickey Rourke, Benicio del Toro. Y mucho más fiel a la novela de Dürrenmatt, que además es un encargo que le hace el propio Ladislao Bagda, porque Ladislao Bagda había leído que había habido asesinatos de niños en alguna montaña de los cantones suizos, y entonces le encarga a Dürrenmatt hacer la novela. Es decir,
Cuando Sean Penn coge ese material, le dice a Nicholson, vas a hacer de este policía retirado que le promete a la madre de la víctima, de ahí lo de la promesa, I promise you, encontraré a tu niña. I made a promise, Eric. You're old enough to remember when that meant something. Si yo les digo abogado, abogado, inmediatamente nos situamos en dos obras maestras, que es El Cabo del Terror y El Cabo del Miedo. La versión original de J. Lee Thompson, maravillosa, ¿verdad? El Cabo del Terror. Yo creo, fíjate, que este es un remake que es muy productivo. ¿Por qué? Porque el remake yo creo que nos puede dar lugar a varios experimentos, entre ellos ver cómo actores muy consagrados pueden asumir un papel. Es muy divertido y muy entretenido y muy edificante ver cómo en la primera versión Robert Mitchum y Gregory Peck hacen unos papeles y en la segunda parte Nick Nolte y Robert De Niro hacen esos mismos papeles, pero es un ejercicio interpretativo muy divertido de seguir, muy interesante de seguir, cómo son diferentes épocas, diferentes estilos y cómo todos ellos están brillantes, todos. Es un caso en el que todos están brillantes, las dos películas son estupendas. Te diría que incluso yo, no sé por qué, fíjate, yo soy defensor del cine clásico, me da la impresión que a lo mejor en el futuro puede quedar más la moderna que la antigua, me da la impresión. ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Y de Martin Scorsese es también un remake maravilloso que le da el Oscar, que se llama Infiltrados y que está basado en Juego Sucio, una película congonesa. Infernal Affairs es curioso porque cuando a Scorsese le dicen, bueno, pero usted sabía que esto era un remake de Infernal Affairs, y decía, pues no, la verdad es que me enseñaron el guión, me parecía interesante y me puse a rodarla, ¿no? Y la culpa la tuvo Brad Pitt porque vio la película, le encantó, habló con la Warner, compra los derechos del guión, pero no le dijo a Scorsese que aquello era un remake de Infernal Affairs. Es maravilloso y además es curioso porque las autoridades chinas, como es una crítica a la corrupción del sistema policial chino, prohibieron y censuraron el final. Hay algunos casos donde el propio protagonista está en dos películas, en el original y en el remake. Pasa con en este caso, ¿no? Tierra de Pasión y Mogambo. Tierra de Pasión es Mogambo para adultos, digamos. Pero Tierra de Pasión es la versión pre-code, la versión antes del código de Mogambo. Está interpretada por Clark Gable, muy jovencito y sin bigote en esta primera versión. Luego ya veríamos Mogambo, que es mucho más popular. El papel de Grayskull lo hace Maria Storr y el papel de Ava Gardner lo hace Jean Harlow. ¿Por qué digo que es Mogambo para adultos? Pues porque todo lo que la censura hizo, y no me refiero a la española con el doblaje, la censura americana que hizo en su día, Jean Harlow en la primera versión es una prostituta acreditada como prostituta, mientras que Ava Gardner en la segunda versión es una aventurera, ¿no? Este término, digamos, un poco etéreo, hasta tal punto que en la primera versión Jean Harlow, Clark Gable, después de estar besándose con ella, le deja dinero en la mesilla a Jean Harlow, cosa que luego, y ella se enfada, claro, pero luego sería en la versión segunda, evidentemente sería imposible de hacer, ¿no? El cine de aventuras también nos ha dado algunas películas maravillosas donde el remake es absolutamente prescindible. Hablo del Planeta de los Simios. El Planeta de los Simios, la versión de todo el mundo, con ese Charlton Heston llorando a esa Estatua de la Libertad, de 1968 de Franklin J. Schaffner, y Tim Burton quiso recuperar sin éxito una versión moderna del Planeta de los Simios, totalmente prescindible, creo. La de Franklin J. Schaffner es insuperable, pero lo curioso es que Pierre Boulet, que es el autor de la novela, decía que era su peor novela, cosa que no es verdad, y el éxito se debe en gran parte a ese diseño de maquillaje impresionante que es de John Chambers y que él reconoce que se basó, fíjate qué bonito, en la reconstrucción de los rostros de los que habían sido heridos de guerra en la Segunda Guerra Mundial, es decir, era una habilidad con el maquillaje impresionante, por eso nos gusta tanto esta película, ¿no? Por el rostro de los simios. Y ahora nos dirás que estas bestias tienen alma. Hay un alma aquí dentro. La Mosca tiene dos versiones, la original de 1958 y una maravillosa de David Cronenberg. La original es muy buena, ¿eh? Es otro ejemplo de acierto, yo creo, de remake. La original, la de Vincent Price, la primera versión, es una maravilla y yo creo que, fíjate, estas películas que se toman un poco a jauja, ¿no? Es decir, fíjate qué cosas tienen las películas que hacen que te descompongas por moléculas, luego yo creo que lo veremos en la vida real, pero esa idea es muy bien tomada, yo creo, en la segunda versión. La primera tiene el encanto de ser de esa serie B, no tan B quizá, porque es más prestigiosa que otras películas de serie B de la época, pero yo creo que es acertada la segunda, es más cruda, es
más desagradable, por así decirlo, pero yo creo que no es que fuese necesaria, pero sí que no resulta inconveniente y es incluso bien recibida, yo creo. ¿Sabes? Es más cruda porque es más fiel a George Langeland, que es el que escribió el cuentecito y el que hablaba de ese drama tremendo. Bueno, es que en la historia original ella se suicida, o sea, al final del relato, ¿no? Porque es un drama tremendo. Es un tipo que se va convirtiendo en mosca y que Cronenberg se quedó tan fascinado que el laboratorio, la cápsula, la cabina donde se reproduce y se clona ese nuevo ser es el que había en la película original, ¿no? O sea, que es un clásico. Tiene una pequeña aparición el propio David Cronenberg al lado de Gina Davis y de Jeff Goldblum. Muchos consideran que es la obra maestra de David Cronenberg. Yo, junto con Inseparables, lo pongo así. Es muy dura, es muy dura. Y en todo caso es un universo propio y, como dice Guillermo del Morí, hace muy bueno al original. Y como estas películas, ¿no? Habría que ver el remake y el original para valorarlos y demostrar que están a la altura. Ultimátum a la Tierra es una de las películas, Guillermo, clave en el cine de ciencia ficción. Es la película con la cual se intentó dignificar la serie B y las películas, no la serie B, las películas de marcianos y las películas de extraterrestres. Que, claro, es que fíjate lo que han cambiado los tiempos. Actualmente el público adulto le encanta ver estas películas, pero en aquella época se consideraban películas de críos. Es decir, que la gente, el público adulto no iba a ver esas películas. Y esta película intentó que ese público adulto, con un mejor guión, con unos mejores actores, con una estructura mejor, más medios, intentó que ese público adulto acudiera a esta película en un mensaje casi mesiánico, ¿no? Es el que tiene esa película de no os peleéis. Y además el remake yo creo que obedece un poquito a esta manía que hubo, yo creo que ahora no tanto, hace unos años, de hacer remake prácticamente de todo, ¿no? Y sobre todo de estos tirones de blockbuster, ¿no? De invasiones, con muchos efectos especiales. Aquí yo creo que ese ansia, no sé si justificada, yo no sabría decirlo, como de acercar a nuevas generaciones cosas que, o temáticas, o incluso películas que no van a ver la antigua, con lo cual, bueno, pero es que si no van a ver la antigua tampoco merece la pena nada más. Solo decir de esta película, porque no merece, del remake me refiero, que fue nominada a los premios Razzie, atención, peor precuela, remake, copia o secuela. Si la raza humana muere, la Tierra sobrevive. Podemos cambiar. La decisión está tomada. Podrías parar esto, si quisieras. El proceso ha empezado. Si yo les cuento que Alien, el octavo pasajero, es un remake, me dirán, ¿qué dices? Hay secuelas, precuelas, pero no. Alien, el octavo pasajero, está basado en una película hispano-italiana que se llama Terror en el espacio, de 1965. ¿Quién se acuerda de la película de Mario Bava? Y lo que ha perdurado es una de las obras maestras de Ridley Scott, llamada Alien, y todo lo que después dio, ¿no?, en la saga Alien. La de Mario Bava, Moy, no está nada mal, porque esa atmósfera opresiva de cadáveres de unos homínidos, que encuentra un equipo espacial, que llega a un planeta, esas brumas, es que incluso los planos... Que el enemigo está dentro. Que el enemigo está dentro, o sea, todos los planos que hace Ridley Scott, si hacen nuestros amigos la comparativa, van a ver que se inspira muchísimo en Terror en el espacio. O sea que es una película, y Mario Bava yo lo reivindico como uno de los grandes. Nos hemos encontrado, Guillermo y David, que hay más de un remake, es decir, no solamente la segunda parte, sino una tercera y a veces hasta una cuarta y quinta versión del original, no secuelas. En este caso, Pasión de los Fuertes, uno de los grandes clásicos, también tiene sus remakes. Todos buenos, además. Yo os parece que soy muy complaciente, pero es verdad que me parecen todos buenos los que estamos hablando. Este Pasión de los Fuertes es la historia de Wyatt Earp, es la versión de John Ford, la primera, la clásica, que cumple este año 75 años, por cierto, y que es, digamos, la canónica, ¿no? la que todo el mundo se fija, con Víctor Mature y Henry Fonda, Linda Darner. La segunda, Duelo de Titanes, OK Corral, es igualmente espléndida, es John Sturges, Kirk Douglas, y en color ganan en esa espectacularidad. Parece, yo creo que, no, aunque sea el mismo tema, es que no afecta, es decir, porque claro, son personajes tan ricos que puedes sacar muchas aristas de cada uno, y es lo que hacen estas películas. Se basan en ese duelo, pero cada uno afronta el personaje, y la última, la de Wyatt Earp, es, dentro del cine contemporáneo, uno de los clásicos también de este. Es que yo creo que además el duelo en el OK Corral, que es el episodio que es uno de los, o sea, que los Estados Unidos hacen su historia a través del cine, porque la tienen reciente, porque tampoco tienen mucha historia, y además en el caso de John Ford tuvo acceso al material original, la documentación, por la cercanía de las fechas con el duelo en el OK Corral. Es decir, tenemos que tener la perspectiva de que la historia está más sincopada en el caso de los Estados Unidos. El cartero siempre llama dos veces.
muy rápidamente los remakes, que tiene hasta 4, ¿no? Hay una primera versión francesa, yo la desconocía, pero vamos, es más nota, pero es la primera versión. Creo que no pagó los derechos de autor, como tampoco pagó los derechos de autor Visconti en la segunda versión, que es Obsessione. El debut, ¿no? El debut, por cierto, de Visconti, que tuvo problemas, fue demandado y la película fue, de hecho, secuestrada un tiempo, luego le dio igual y siguió muy buena versión. Después tenemos la versión de Lana Turner, mi versión favorita, evidentemente, maravillosa, Ty Garnett. Para mí, fíjate, desde mi punto de vista, la gran obra del cine negro, para mí por encima de Perdición. Aunque la historia es muy parecida, están basadas las dos en la novela de James M. Cain. Lana Turner espléndida, John Garfield maravilloso, y luego está esa versión, digamos, siempre se juega con esto, ¿no? La censura no ha dejado tratar esta parte pasional tanto y nos vamos a desarrollarla. Curiosamente, en este caso, aciertan, porque esta versión de Jessica Lange y Jack Nicholson también es muy buena versión, está muy reputada también, pero bueno, en esta vez les sale la jugada bien, pero no siempre el ser más evidentes y más obvios y poder desarrollar mejor la historia, lo veremos en otros remakes, tiene por qué dar buen resultado. Ahí había esa química entre los actores. All right, come on. La tragedia de la Bounty, del 35, Rebelión a bordo del 62 y Motín a bordo. Un episodio naval y que ha dado 3 grandes películas. Las 3 son magníficas, la última con un Anthony Hopkins haciendo del Capitán Black impresionante y Mel Gibson haciendo de Christian Fletcher. Laurence Olivier. Y sobre todo ya se sabe por las memorias del Capitán Black que es una base real impresionante, es decir, que se produjo ese motín de la Bounty en esa búsqueda del árbol del pan, en una época en que la circunnavegación era la competencia de las grandes potencias mundiales, ¿no? Yo quisiera apuntar aquí una cosa muy curiosa desde el punto de vista de los remakes. Es decir, fíjate lo que afecta al remake de una película, que esta película, que es La tragedia de la Bounty, es la primera. Los 3 títulos son preciosos, La tragedia de la Bounty, Rebelión a bordo y Motín a bordo. Los 3 a mí me parecen títulos preciosos. Sin embargo, este Rebelión a bordo, la película de Clark Gable, la primera, se llamaba Rebelión a bordo, se estrenó como Rebelión a bordo en España. Pero cuando se estrenó la de Marlon Brando años después, quisieron que no hiciera sombra en la anterior versión y le cambiaron el título. O sea, cambiaron el título a la anterior, le pusieron La tragedia de la Bounty para que la nueva fuera Rebelión a bordo, y la gente que ya tenía el nombre cogido anterior relacionaran, no lo consiguieron, porque la anterior versión de Charles Lawton, que es espléndida, con Clark Gable sin bigote también, en cierto modo eclipsó. Creo que son 3 buenas versiones las 3, pero fíjate lo curioso de este caso. Pasado, fíjate, con El Rey y yo, y Ana y el Rey y Siam destruyeron las versiones primeras para que no hiciera sombra a la segunda. Esto lo hacían a veces con los remakes. Bueno, y luego está el no cambiar el nombre. Hablabas de este bonito nombre que ha tenido esta película. Por ejemplo, Ben-Hur. Raro es el programa en que no aparezca Ben-Hur en el programa. Eso ¿verdad? no puedes cambiar. Bueno, Ben-Hur tiene varias versiones. La última es infame, casi no la vamos ni a tocar. Y nos quedamos con estas maravillosas versiones. La primera de todas, la muda, de Fred Niblo, después de William Wyler, y este Ben-Hur. Esta primera sí que cambia un poco el título, porque se llama Ben-Hur, una historia de Cristo, que es como se llama la novela, cosa que la segunda ni la tercera recuperan ese título. David está de acuerdo conmigo, siempre lo decimos, ¿verdad?, que la primera versión es fantástica y no desmerece, es muda, esa es la, entre comillas, pega que tiene. Ramón Novarro está increíble, y fíjate, supuso estas 2 versiones para la Metro-Goldwyn-Mayer, la salvó en 2 ocasiones. La primera versión tuvieron que rodarla prácticamente entera, ya lo hemos hablado alguna vez en los rodajes, y digamos, reflota la Metro-Goldwyn-Mayer, y la segunda versión, si la segunda versión, la de Charlton Heston, récord de Oscars, si la segunda versión hubiese sido un fracaso, probablemente la Metro-Goldwyn-Mayer se hubiese hundido en ese momento. Al ser un éxito, reflotó por unos pocos años más, pero reflotó. Se han hecho maravillosas películas, David y Guillermo, sobre periodistas. Y además tú, que tienes un libro maravilloso sobre el periodismo en el cine, y hay 3 grandes, no sé si remake o complementos, que es Un gran reportaje, Luna Nueva y Primera Plana. Sí, incluso hay una cuarta que tampoco es muy buena, pero el caso es que lo bonito de esta historia es la obra de teatro original. Se estrena en el año 28, es Primera Plana, front page, y resulta que es la historia verdadera de 2 amigos periodistas, que eran nada menos que Charles MacArthur y Ben Hedges, trasladando al guión las aventuras y peripecias que vivían con su jefe, que era un tipo que se llama Walter Hovey, que era el Walter Matthau que nosotros conocemos, y todos los chistes que aparecen en la película, la mala leche que tenía, cómo sobornaba a las enfermeras, a los departamentos de policía, esto ocurría de verdad en Chicago, en un periódico que se llamaba el Herald and Examiner, y que era Tachan de William Randolph Hearst. Es una crítica a la manera de trabajar que tenían los periodistas en las redacciones del grupo Hearst. Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
Una nueva lo que hace es cambiar el personaje, son dos personajes masculinos y Howard Hawks en una conversación dice ¿a que no lo harías con una mujer? Y dice ¿a que sí? Y entonces pues hace que Rosalind Russell, muy masculinizada en ese papel, pues ejerza ese papel de que era el compañero de Gildy, ¿no? Se llamaba Gildy. Yo creo que la diferencia entre las tres versiones es que la primera es, insisto, lo mismo, es pre-code, es más libre en el sentido de que puede ser, y en esto que decía David, de esa prensa muy canallesca que había en esa época, prácticamente terrible, se ve más reflejada ahí. En la segunda versión se ve más atenuada y en la tercera versión es más comedia. Con lo cual son tres versiones que yo creo que se complementan muy bien las tres y cada una tiene su peculiaridad para ser interesante. Dentro de poco se va a cumplir 90 años de un maravilloso film llamado King Kong y que sigue siendo clave a pesar de que se han hecho varios remakes. Es maravilloso como aquí el original, Guillermo y David, sigue estando en el... bueno, es una de las figuras emblemáticas de la historia del cine, la de Merian C. Cooper. Yo creo que si hablábamos antes de Encanto, si hay una película con Encanto, yo creo que es King Kong. King Kong, que puede ser superada, y de hecho superada con efectos especiales digitales, no digitales, un gorila más grande, da igual. Es decir, no puedes competir con el Encanto, no puedes competir nunca con el Encanto y con la magia. Y King Kong del 33 tiene magia, como tú dices, va a cumplir 90 años y está intacta, es impresionante. Y yo destacaría de esta primera versión la ternura del gorila, es decir, los gorilas después han sido gorilas prácticamente desagradables, bestiales, con colmillos. El primero es un encanto de gorila. Bueno, en la segunda que hemos rescatado, la de John Guillermin del 76, con tiene el atractivo de Jessica Lange. Que no es poco. Que no es poco, ahí juega con el mito erótico de nuevo, ¿no? Sí, bueno, fue una producción que contaba además con un jovencísimo Jeff Bridges y que, bueno, se ha quedado un poco envejecida. Y luego está la versión de King Kong que realizó Peter Jackson, que no está nada mal, antes de triunfar con El Señor de los Anillos. Peter Jackson hizo una cosa muy interesante, no dentro de la película. Hay una escena perdida de King Kong, que es la escena de las arañas, de la cueva de las arañas, donde cae, en el tronco ese que mueve King Kong, caen abajo y se acaba la barbaridad. Y Peter Jackson, que es un admirador bestial del King Kong primero, la rodó en blanco y negro y con los efectos digitales con los efectos no digitales precisamente de la época, con las técnicas que se hacían. Esto está en internet y está en los extras del DVD, la gente lo puede ver, está hecho con muchísimo encanto y con un amor increíble de Peter Jackson por ese King Kong primero. Tenemos remakes absolutamente para mí ya innecesarios, que son copiar literalmente, casi plano por plano, donde ahí sí que creo que no aporta nada. Y un claro ejemplo lo tenemos en Psicosis. En 1960, la obra maestra de Hitchcock. En 1998, Gus Van Sant creo que patinó. Realmente aquí yo no sé qué sentido tiene esto, sinceramente. No, que igual lo hay, ¿eh? Yo digo que yo no lo entiendo, no que no lo haya. Es decir, no sé, me gustaría saber... Te digo lo que decía Ángel Fernández Santos, uno de los grandes críticos de toda la historia. Remake plano a plano del clásico de Hitchcock, desvergonzado engendro, golfa imitación, un atraco. Yo entiendo que el director, que además no es ningún estúpido y es un director creo que sí, potente, por eso creo que algo tiene que tener para hacerla, es decir, tampoco me gusta echar por los suelos a alguien que ha tenido esa idea y lo ha hecho. Yo no la entiendo, vosotros tampoco, pero me gustaría saber con qué intención lo hizo él, que lo habrá dicho, yo no lo he leído probablemente, pero creo que algún motivo tiene que tener y si a lo mejor entendemos ese motivo podemos entender por qué lo ha hecho. Nos parece que son proyectos, entiendo yo, de mitomanía del propio director, puede ser. Es decir, como caprichos personales. Yo esto no lo concibo si no es como una experimentación. A lo mejor. Una especie de cine experimental, es decir, vamos a hacer otra vez plano a plano de Hitchcock a ver qué pasa y ver qué sale y hacerlo como ejercicio, digamos, virtuoso, ¿no? Bueno, planificar la escena de la ducha es un auténtico reto. Entonces yo creo que se hace en ese sentido. Yo no hubiera dejado. Bueno, El prisionero de Zenda, hay dos versiones. Maravilloso. Aquí sí que no sé, bueno, yo creo que estás de acuerdo tú. De hecho, David recomendó, en la recomendación recomendó la antigua, ¿verdad? La de John Cromwell. Están hechas, como ya dijo David, ¿verdad? Muy parecidas, tienen muchísimo encanto las dos. Hablábamos del encanto. Diferente, es un caso de decir, bueno, voy a hacerla. Unas en color, otras en blanco y negro, unas de la Metro Goldwyn Mayer, otras de Selznick. Una tiene el esplendor de la Metro Goldwyn Mayer, de los años 50, bestial, con Stuart Granger. Ese tecnicolor espectacular, pero sí que es verdad que si hablamos de esplendor y de cuidado de dirección artística, Selznick tampoco está nada mal en la primera versión. Yo me quedaría absolutamente con las dos, no sabría cuál separar, no sé tú, David. Me encantan las dos, pero además es una historia, la de Anthony Hope, que la puedes abordar desde tantos prismas, que en los 60 y en los 70 os acordáis de que hay una
tercera versión, una inserta dentro de la carrera del siglo, que está El prisionero de Zenda, ¿te acuerdas? Dentro de la trama, y luego otra con mi queridísimo Peter Sellers, el estrafalario prisionero de Zenda, con Lionel Jeffries persiguiéndolo, que está muy bien las dos. Una versión cómica de dos clásicos inmortales. Volviendo a que no hacía falta, era una maravilla de película, no es la mejor de Alejandro Amenábar, pero Abre los ojos tenía un encanto especial y para todos estará esa Gran Vía absolutamente vacía que mucha gente decía, ¿cómo lo ha conseguido un jovencísimo Alejandro Amenábar con Eduardo Noriega, Penélope Cruz, Fele Martínez y Najani? Bueno, pues Estados Unidos dijo, pues yo quiero hacerlo, se empeña Tom Cruise en producir una película a la sazón para gloria de su mujer, que era Penélope Cruz, y hace Vanilla Sky absolutamente prescindible. Un film fallido en todos los sentidos, plano a plano calcado, rompe la magia de la película y sobre todo el encanto y el misterio que Amenábar en ese mundo particular le dio, y hemos querido destacar cómo no debería haber tocado. Y yo creo que fue ahí más por potenciar la figura de su entonces mujer, Penélope Cruz, Tom Cruise, que se empeñó en hacer esa película. En cambio hay un remake muy bonito, muy interesante, que es el que hace Alex de la Iglesia, Perfectos Desconocidos, que además ha tenido un exitazo, se ha pasado a teatro también, que está basado o está calcado de una historia italiana que se llama Perfectos Desconocidos, de 2016, de Paolo Genovese, y donde en este caso Alex de la Iglesia mejora el original y le da ese encanto y ese toque personal, lo que decíamos, un homenaje con el sello personal de Alex de la Iglesia, los actores en estado de gracia, Belén Rueda, Eduardo Fernández, Ernesto Alterio, y que nadie se acuerda tal vez que el original es una comedia italiana que tuvo muchísimo éxito. Turno ya para las recomendaciones literarias, porque hay que ver mucho cine, pero hay que comprar y leer muchos libros porque es necesario, y muchos de ellos libros basados en el cine, como es el caso del que nos trae David Felipe. Bueno, Malpaso ha publicado este maravilloso volumen de Isabel Coixet, No te va a querer todo el mundo, que es una declaración de intenciones y que es una ensalada del universo Coixet, sus películas favoritas, sus lugares del mundo, cómo ha hecho localizaciones de rodaje, lo que le molesta, lo que le gusta. Es un libro totalmente subjetivo, divertido, una mirada muy crítica y muy astuta sobre el mundo del cine. Muy recomendable, de Isabel Coixet en Malpaso. Guillermo Almori nos trae un libro de cine muy curioso. Pues se llama Miau, 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 y es Los gatos en el cine, que hay muchos más de los que parece. Aquí está Origen con el más característico. Es de Juan Luis Sánchez y Luis Miguel Carmona, edita Diablo Ediciones, y es pues todos los gatos de cine, que hay muchos, cine y televisión, a los que nos gustan los gatos. Yo soy más de gatos que de perros. Y nos gusta, nuestra amiga Mar, por ejemplo, debe encantar este libro, si tú sabes que le encantan los gatos. Pues en esta variedad literaria yo os quiero traer este bonito volumen, un diccionario de Lumberg, editado por Lumberg y escrito por mi compañero Luis Pollo, el editor del telediario Segunda Edición, un enamorado de los musicales, que ha querido plasmar en este libro pues los 50 mejores musicales de Broadway, además por categorías. Están los que han revolucionado, los más taquilleros, con anécdotas, con muchas fotografías y sobre todo recomendaciones. Es para todos los públicos, no es para entendidos. Es maravilloso cómo lo ha ilustrado y sobre todo los textos son muy bonitos porque incluye lo que han recaudado en taquillaje o los años que han estado cada uno de ellos. Están los 50 mejores musicales, con prólogo de Carlos del Amor, y además es muy bonito. La verdad es que merece la pena. Editado por Lumberg, Luis Pollo, un compañero y gran amigo, y que además muestra su pasión por los musicales. Gracias por las recomendaciones literarias. Agradecer de nuevo al Hotel Claridge por acogernos en este set, que además estamos muy a gusto aquí con esta cálida luz de noche de cine. Y nos vamos a ir hemos mencionado Psicosis. ¿Qué os parece si nos vamos, para que no la martiricen más, la escena de la ducha con la música de Bernard Herrmann? Con ella nos despedimos y la semana que viene, tercera parte de remakes aquí en Secuencias en 24.